Hola, soy Patri, psicóloga, y hoy vengo a hablarte de cómo entender a los adolescentes. Me he dedicado toda la vida a tener una consulta de psicología, después de haber estudiado una licenciatura en psicología, hacer un máster y un doctorado en psicología clínica. Después de 26 años de consulta clínica, empecé a trabajar en medios de comunicación, en televisión, en prensa y ahora en las redes sociales, donde hace años que me dedico a divulgar consejos prácticos y sencillos para que tú tengas un bienestar emocional. La divulgación sobre todo permite dar visibilidad a temas de los que habitualmente no se hablaba. Las personas necesitamos hablar, escuchar, empatizar, conectar. Estar conectados, comunicarnos con los demás, relacionarnos con las personas es clave en cuanto a la prevención de la salud mental. Tenemos que entender que estamos en una vida en la que nos necesitamos los unos a los otros y que el valor de la pertenencia, el valor de la conexión, nos ayuda a sobrevivir. Esta máxima de que nadie nos enseña a ser padres es vintage. Pero hoy en día existen muchísima información como la disciplina positiva que nos ayuda a conocer cuáles son las emociones de nuestros hijos, que nos ayuda a relacionarnos desde el respeto, desde la aceptación, que nos ayuda a empatizar, a comunicarnos de una manera asertiva, poder tener un vínculo con nuestros hijos basado en el respeto, en la armonía, en la complicidad. La adolescencia es un momento en el que nuestros hijos e hijas empiezan a reivindicar su personalidad, empiezan a conectar más con los iguales, tienen otros modelos de influencia, tienen conflictos, aparece toda esta parte hormonal que a veces los desequilibra un poco porque hay días que están muy alegres, otros días que están muy tristes. Por eso a veces la adolescencia lo vemos como un momento de rebeldía en el que se aíslan, conectan más con los amigos, nos pueden contestar mal y entendemos que es un momento complicado. Pero realmente si tenemos herramientas para saber llevar esta situación, no tiene que serlo. Yo lo que te animo es a que dejes de ver la adolescencia como algo complicado, porque cuando etiquetamos o hacemos un juicio de valor sobre una etapa que está llegando, que está por llegar, nos condiciona. Y si tú crees que vas a encontrar cosas malas, va a ser muy difícil que encuentres algo bueno. La adolescencia puede ser un lugar maravilloso, una etapa increíble en la que vamos a conocer cómo nuestro hijo y nuestra hija se van desarrollando, cuál es su pensamiento, qué ideas van teniendo, cuáles son sus aficiones, qué les gusta hacer, lo que les gusta pensar, y si nos abrimos a ese momento para escuchar con atención y con curiosidad, seguramente podamos disfrutar de una etapa que puede ser maravillosa y en la que vamos a aprender muchísimo de nuestros hijos. Porque para nuestros hijos e hijas es muy complicado relacionarse con nosotros si saben que estamos no aceptándoles, negando su manera de ser, todo el día criticando, comparando, humillando, como si no viésemos nada positivo. Nuestros hijos necesitan aceptación y que validemos y reforcemos los cambios que están dando, que les acompañemos desde el amor, desde la empatía, desde la comprensión, pero no desde la parte más castigadora y humillante que lo que va a hacer es bloquear la relación que podemos tener entre padres e hijos. Entender a los adolescentes es clave. De hecho, el sufrimiento que ellos tienen de no verse comprendidos en casa o por la sociedad o por sus profesores vienen porque falta más que comunicación, entendimiento. Entendimiento es la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona, intentar entender, aunque uno no comparta, por qué piensan de una manera, por qué han actuado de otra, por qué toman según qué decisiones. Si no hacemos el esfuerzo de ponernos en su lugar y entender los motivos por los que actúan, seguramente no podremos empatizar y no podremos acompañarles en este proceso que para ellos también es complejo. Las claves del entendimiento y de la comunicación pasan por los siguientes puntos. Coge estos puntos que son claves. Primero, la aceptación absoluta de cómo son, de cómo piensan y de cómo están en la vida. Segundo, el respeto hacia aquello que ellos nos plantean. Respetar es aceptar a nuestros hijos tal y como son, no como nosotros deseamos que sean. También deberíamos ser en la comunicación amables, pedir las cosas por favor, dar las gracias, no levantar la voz.
Cuando tengamos que corregir, es importante que lo hagamos desde la serenidad. No hace falta los reproches, porque los reproches son la tumba del amor. También tienen ustedes que tratar en la comunicación de ser personas que modulan sus emociones. No hables desde la rabia o desde la ira. Espera a que te temples y entonces retoma esa conversación. Tienes que ser también generoso. En la comunicación hay que ceder, hay que hacer concesiones, porque como padre o como madre no siempre tienes la razón. A veces cuando les escuchamos con interés y con curiosidad nos damos cuenta que sus razonamientos igual son más válidos incluso que los nuestros. Y por favor, no sermonees, no humilles, no des lecciones de vida, porque estos son barreras de la comunicación. Como padre, como madre o como educador, puedes mejorar la autoestima de los adolescentes y no es tan difícil. La autoestima de alguien depende en gran medida del feedback que le llega, de la información que le damos sobre la persona. Nuestros hijos necesitan una sana autoestima, saber que sus valores o su forma de ser es importante, porque si no tienen una sana autoestima se van a convertir en marionetas o en borregos de otras personas. Para cuidar la autoestima de nuestros hijos tenemos que trasladarles que su forma de ser, que su forma de estar en el mundo es importante y eso requiere que los aceptemos tal y como son. Si nosotros mandamos mensajes continuos a nuestros hijos como que no los aceptamos, que se equivocan continuamente, se van a sentir inseguros y van a pensar que tienen que cambiar su forma de ser para que los demás los quieran y buscarán también esa relación con los amigos. Si cuando yo en casa soy obediente, si cuando hago lo que mis padres me quieren me llega amor y afecto, esto mismo tendré que hacerlo con amigos. Y para que mis amigos me quieran, tendré que hacer lo que ellos me piden. Y si lo que me piden es fumarme un porro o beber alcohol, pues lo tendré que hacer, porque si no voy a perder el cariño de la tribu. Y para tener una sana autoestima, hace falta, primero, la aceptación absoluta de cómo son y de cómo están en el mundo. Tus hijos son como son, no como tú quieres que sean. Para mejorar la autoestima también tienes que estar pendiente de los talentos, las competencias, las pasiones de tus hijos. Normalmente dedicamos mucho más tiempo a corregir que a validar. Y es muy importante que cuando traslades afecto y amor a tus hijos, no lo hagas ligado a un éxito, porque aprenderán que para recibir amor y afecto uno tiene que hacer siempre las cosas bien. Y bajen ustedes el nivel de exigencia, que la exigencia a veces machaca la autoestima. La teoría es preciosa, pero claro, cualquier actividad que tú quieras cambiar en tu vida, ya sea comprometerte con tus hábitos o ser una persona más serena, más paciente, implica poner en práctica los consejos teóricos. Es coger un compromiso. Y no hay un compromiso más importante que puedas tener en tu vida que mejorar la calidad de las relaciones que tienes con tus hijos. Los límites para nuestros hijos, para nuestros adolescentes son importantísimos. De hecho, muchos adolescentes se relajan cuando saben lo que pueden hacer y lo que no. Lo que ocurre es que muchos límites están relacionados con conductas que los padres a veces vemos como peligrosas o temerarias, pero que la corteza prefrontal de nuestros hijos les imposibilita ver el peligro. No se ha desarrollado del todo y no lo va a hacer incluso hasta los 24 o 25 años. Por lo tanto, todo aquello que tú le digas que es peligroso, que no lo pueden hacer, va a ser difícil que a veces lo respeten porque ellos el peligro no son capaces de verlo. Así que tendrás que establecer un código con tus hijos de lo que es innegociable y lo que no lo es. No trates de argumentar, porque puede ser que te pierdas en esa argumentación y que ellos no lo entiendan. Trata simplemente de empatizar, de establecer un código conjunto, de hablar con ellos, de hablar de las consecuencias de un comportamiento temerario. Y ese código tiene que estar consensuado por las dos partes. Un consejo que les puedo dar, porque es de mi experiencia personal, mi abuela es mi gran referente de amor, de compasión y de empatía. Yo quiero que mis hijos en un futuro, cuando hablen con sus hijos, quiero que hablen de mí como yo estoy hablando de mi abuela. Digo, así que solo tengo que repetir lo que ella ha hecho conmigo. ¿Y qué hizo conmigo? Pues recibirte con ese cariño. Si algún día te veía enfadada, esperaba, no reaccionaba, estar siempre pendiente, preguntarme por cómo iba la vida, reforzarme muchísimo a nivel personal. Así que repartan ustedes amor, de la forma que sea, pero repartan amor.